¿no? Y que la camaradería y el amor, pues, son vitales para esta humanidad que que quiere crecer y progresar. No solamente individualmente, sino también como grupo. Todos necesitamos, porque si todos estamos progresando, todos estamos bien, pues qué mejor que esto, ¿no? Que no haya sufrimiento, que no haya hambre, que no haya pobreza, que todos podamos tener las cosas que necesitamos. Pues a eso aspiramos a nivel individual y por supuesto, pues así lo entiendo yo, también a nivel de grupo, a nivel de el mundo debería estar así. No nos gusta, creo que no es bonito ver situaciones de personas que lo están pasando mal, bien sea en nuestra ciudad o en otro país. Eso no es agradable y uno siente pues dolor ajeno también por todas estas situaciones. Así que en realidad pues el amor y la camaradería son cualidades esenciales para poder vivir en paz. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Que esto, bueno, aunque puede ser un anhelo innato en cada uno de nosotros, si nos paramos a pensar, nos paramos a reflexionar, como decía antes, pues queremos vivir tranquilos, ¿verdad? Y queremos y por qué no los demás también. Pero ¿dónde aprendemos estas cosas? Lo aprendemos en la escuela, lo aprendemos en la familia, es algo que nos transmiten nuestros políticos, algo que vivimos en las empresas en las que estamos trabajando, en las compañías para las que trabajamos, o si somos autónomos. En general, yo diría que no exactamente en estos lugares, porque aquí lo que más vemos es competitividad y pues que uno tiene que hacer las cosas bien para superar a otros o para poder ganarse un puesto o para ganarse un reconocimiento. Entonces estamos compitiendo con los demás cuando deberíamos competir con nosotros mismos, porque cuando estamos compitiendo de esa forma tan agresiva, pues yo creo que no es una buena consejera esta competitividad. Puede llevarnos a hacer cosas no, no muy fáciles de decir, de contar. Bueno, así que bueno, pues hemos visto en otras sesiones, como decía, lo necesaria que es el amor y la camaradería entre todos nosotros. Y también en otras sesiones hemos hablado de la ciencia y la razón, que son, pues a día de hoy, nos están guiando en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Estamos basándonos en todo esto a nivel científico, a nivel tecnológico. ¿Qué pasa entonces cuando vemos que hay cuando nos chocamos con creencias obsoletas, cuando chocamos con fanatismo, cuando nos encontramos con supersticiones? Realmente todo esto nuestra inteligencia lo rechaza, porque nos hace atrapar, nos atrapa, vamos, nos hace sentirnos atrapados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque si vemos que a nuestro alrededor o a nivel de la historia de la humanidad nos encontramos con creencias que son a veces limitantes, esto choca con nuestra capacidad de pensamiento, nuestro intelecto. Algo está pasando, ¿no? Porque esto se opone a la ciencia y nosotros estamos por la ciencia. Luego también hemos visto bueno, que hay otro factor
que también se repite a lo largo de la historia. Es un factor, es un tema predominante en la historia de la humanidad. Y esta es la religión como denominación a nivel abstracto o diferentes religiones. Vemos que los pueblos del planeta a lo largo de la historia han tenido y han profesado diferentes religiones y diferentes creencias. Esto es un concepto que en muchos casos, pues lo que estaba comentando un poco, produce un rechazo. ¿Por qué? Porque vemos que en nombre de la religión, pues se han producido muchas guerras, se ha producido mucho dolor y vemos también que a veces se están basando estas guerras en fanatismos, en fe ciega, que no permiten la lógica y luego pues también estas diferentes creencias del pasado pues chocan frontalmente en muchos casos con las demostraciones prácticas de la ciencia, aunque la ciencia también está en evolución, hay que decirlo. La ciencia no ha llegado ya a su máximo y ya podemos decir que ya tenemos todo desarrollado, ¿no? La ciencia a sí misma, ella misma se evalúa y cuando entra en alguna incongruencia o cuando alguno de los principios científicos entran en algo, se desfasan, pues se vuelven a revisar y se vuelven a hacer teorías y se realimenta y se rehace también la ciencia. La ciencia está viva también. Entonces, ¿qué pasa con las religiones? Las religiones que no se rehacen, no se realimentan, o ¿cómo es esto? Vemos que, ¿cómo se explica a raíz de estos comentarios que las religiones hayan sido capaces de mover a tantas personas de diferentes culturas y de diferentes países a lo largo de los siglos? ¿Qué es lo que pasa? Que pese a que nos encontramos de vez en cuando con estos fanatismos o con estas creencias anquilosadas, vemos que la humanidad sí cree, o sea, sí tiene una tendencia a, a encontrarse, a buscar algo más elevado, algo trascendental. La humanidad, las personas necesitan algo más allá de lo que ven y tocan y de lo que se puede percibir con, con los sentidos. Entonces, esto ha ocurrido a través de los siglos y de los siglos. ¿Y cómo es que surgen estos libros que llaman a las gentes a tener consideración con otros? O sea, que a pesar de que las personas ahora, a día de hoy, ¿no? Podemos encontrarnos con estas formas antiguas que asumen que solamente la fe ciega puede darle sentido, pero a la vez también vemos que hay libros religiosos que llaman a las gentes a tener, como decía, ¿no?, consideración los unos con los otros, como a mejorar nuestras relaciones, a ser más amables. Encontramos estos libros que se llaman sagrados, que hablan de temas elevados y que son intangibles, como son el alma, el espíritu, que hablan de un creador incognoscible, que es inalcanzable. Pero pareciera, ¿no?, que todos estos movimientos tuvieran una línea oculta que los une,
que tienen un denominador común. O sea, si buscamos libros que hablan de, no sé, del Bhagavad Gita o cosas del budismo o del cristianismo, zoroastrianismo, vemos que hay un denominador común. ¿Cómo es que gentes tan lejanas unas de otras, cuando no había medios de comunicación, volvían a repetir una serie de conceptos, ¿no? Como estaba mencionando antes, del alma, del espíritu, de algo que es más grande que nosotros? ¿Es esto fruto del miedo? ¿Es esto fruto de una realidad o es fruto de una fantasía? Es interesante, ¿no? Entonces vemos que también hablan de que tenemos un Padre común y que todos somos hermanos y que si nos amamos, eso es la garantía para que podamos encontrar paz, para que podamos encontrar paz entre nosotros. Es interesante. Bueno, no sé a usted si les parecerá interesante. A mí sí me parece interesante, porque las incongruencias también son evidentes, ¿no? Si nos hablan de todo esto, si nos hablan de a través de la historia de los siglos y de los siglos, de miles de años atrás, nos hablan de esta hermandad, de esta promesa de paz, de, de que todos podemos vivir en armonía. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde dónde se estropea esta información? ¿Cómo es que se convierte en algo para la guerra? ¿Cómo es que se convierte en algo para el odio, para la venganza? Cómo es esto? ¿Dónde está el problema? ¿En el mensajero? ¿En el mensaje? ¿En el intérprete de este mensaje? ¿En cómo las personas ponemos en práctica este mensaje? ¿Qué adaptaciones hacemos a nuestros intereses? ¿Dónde se rompe esa línea? Porque es evidente que hay una línea ahí que está uniendo todas las religiones, porque todas hablan de lo mismo, en esencia, ¿eh? En esencia. Así que, pues, es muy, no sé, espero que a ustedes no sé si se lo habrán preguntado alguna vez, pero espero que les despierte la curiosidad, porque o bien las religiones son inventos de los seres humanos y lo han inventado para convencer a los otros y están diciendo una cosa para hacer otra y son hipócritas. Es que me cuesta creer que esto sea así, porque personas que tienen pensamientos elevados, que tienen percepciones tan espirituales y tan bellas, quieran inventar esto para hacerlo mal. Es como una incongruencia. Entonces yo pienso que ha habido estos mensajes que han venido de personas muy elevadas y que luego pues no hemos sabido ponerlo en práctica o no hemos querido. O ha habido alguien que ha hecho la interpretación, ha transmitido esto al pueblo y lo ha transmitido mal o lo ha transmitido de forma mal, o sea, mal, bien con intención o por equivocación, también puede ser, no sé, pero en algún sitio esa belleza de esos mensajes se pierde y se corrompe. Y mirad cómo estamos todos, ¿no? Como las consecuencias en el mundo, entre la humanidad. Así que bueno, pues este es un planteamiento que yo quería compartir con ustedes y quería leer también un poema
de un poeta llamado Naim Sidihi. Y la verdad es que no sé de cuándo es, pero lo voy a leer. Y dice: oh corazón, todos tienen un creador divino que hizo el diseño de cada edificio. Tierra y cielo proclaman en alto: todos creados. ¿Cómo negarlo? Sabe muy bien aquel que lo niega que de veras existe el Señor de grandeza. Los profetas nos cuentan la buena noticia. El Creador omnisciente nos muestra el camino. Sabe muy bien quien tiene un problema, al ayudador existe, nos socorre y consuela. En la naturaleza del ser hay algo innato: buscar el Creador, que es su destino. ¿Qué les parece? ¿Les ha parecido inspirador o no? Bueno, aquí este poeta, Naim Sidihi, menciona a un Señor incomparable, a un creador del mundo, un señor de grandeza. O sea, está hablando de que hay una esencia invisible, una esencia incognoscible, al que todos, en un momento dado de gran presión, de gran sufrimiento, de gran desgracia, buscamos de alguna manera, y cuyo rango ni siquiera podemos captar. El hombre no puede captar el rango de ese ser o de ese creador porque está fuera de nuestras capacidades, ¿no? Así que bueno, pues todo lo que se dice de la naturaleza, de todo lo que digamos de la naturaleza de ese creador, hasta la palabra creador, diría yo también, es un producto de nuestra imaginación, es un producto de nuestra fantasía, porque nosotros no podemos inventar ni describir algo que supera nuestras limitaciones. Somos seres limitados. De la misma forma que las plantas son seres limitados, no pueden concebir lo que es un ser humano, no pueden entender qué es lo que hacemos aquí en el planeta o qué es lo que hacemos con las plantas, porque no tienen capacidad, no tienen esos sentidos que posibilitaría el que pudieran entender. De la misma forma, nosotros también estamos limitados. Tenemos unos sentidos maravillosos que físicos, como ya sabemos, el gusto, la vista, el oído, el tacto, etcétera. Y también tenemos unos sentidos espirituales o que no están en el cuerpo, como son el intelecto, la capacidad de razonar, la capacidad de reflexionar, el meditar, el pensar, el imaginar, el amar, la alegría. Todas estas cosas están en otros, no sabemos, no están en el cuerpo físico, no están en la materia. Pero hasta ahí llegamos. Luego ya no sabemos mucho más. Así que bueno, pues nuestras imaginaciones son creadas por nosotros y lo que nosotros creamos no se puede identificar. No se puede decir que lo que estamos creando, lo que estamos pensando, lo que estamos imaginando es ese creador inaccesible, que aunque en algunas etapas de la humanidad le han puesto cara o le han puesto una expresión, ¿cómo diría yo?
lo han representado de una forma física, como un ser humano, incluso que si era masculino, ¿no? Esas son imaginaciones vanas, esas son fantasías. No sabemos cómo es Dios, no sabemos cómo es ese ser al que llamamos Dios, que tampoco sabemos por qué le llamamos Dios. O sea, que es algo que nos supera. Y bueno, pues un poquito a colación de esto, pues voy a leer unos parrafitos de lo que dice Abdul Baha. Dice, la realidad de la divinidad está por encima de toda comprensión. Las representaciones de la divinidad que vienen a nuestra mente son el producto de nuestras figuraciones. Existen en el reino de nuestra imaginación. No se ajustan a la verdad. En su esencia, la verdad no puede expresarse con palabras. La divinidad no puede ser comprendida, pues es abarcadora. El hombre, que también posee una existencia real, es comprendido por Dios. Por tanto, esa divinidad que el hombre alcanza a comprender es sólo parcial, no es completa. La divinidad es la verdad en acto y la existencia verdadera, y no una representación de ella. La divinidad misma lo contiene todo sin que ella sea contenida. Aunque el mineral, la planta, el animal y el mismo hombre poseen un ser, sin embargo, el mineral nada sabe de la planta, no puede percibirla, ni imaginarla o comprenderla. Otro tanto ocurre con la planta. Por más que progrese, por mucho que se desarrolle, nunca percibirá ni comprenderá al animal. Por así decirlo, no tiene ninguna noticia suya. Carece de oídos, carece de vista y de comprensión. Otro tanto ocurre con el animal. Por mucho que avance dentro de su propio reino, no importa lo refinadas que sus sensaciones lleguen a ser, no obtendrá una noción real del mundo del hombre o de sus especiales facultades intelectuales. El animal no puede entender la redondez de la tierra, ni su movimiento en el espacio, o la posición central del sol, ni tampoco puede imaginarse algo así como la omnipresencia del éter. Si bien el mineral, la planta, el animal y el hombre mismo son seres reales, la diferencia entre sus respectivos reinos impide que los miembros de un grado inferior comprendan la esencia y naturaleza de los que pertenecen a un grado superior. Si esto es así, ¿cómo puede lo que es temporal y fenoménico comprender al Señor de las huestes? Está claro que resulta imposible. Aquí el señor Husmat, a colación de este texto que hemos leído de Abdul Baha, dice: la esencia, ahora, sobre la esencia de la divinidad, el sol de la verdad ha brillado sobre el horizonte del mundo y ha iluminado todas las cosas. Todo ser vivo tiene una porción de este regalo, pero la impotencia inherente del hombre de reconocer a su Señor le ha hecho inventarse leyendas y mitos sobre él en cada época y entramparse en sus propias vanas imaginaciones. Al principio, hemos leído un poema del poeta Naim Sidihi
en el que dice: en la naturaleza del ser hay algo innato, buscar el creador, que es su destino. En otras palabras, desde el principio de la creación, el sentido de la adoración ha existido y seguirá existiendo en el hombre como uno de sus muchos instintos ocultos. Igual que comer y respirar son partes de las necesidades de nuestro ser, sin las cuales no podría ser posible la vida. El sentido de la adoración es lo mismo. No obstante, en ciclos pasados, habiendo estado en su etapa elemental de entendimiento, el hombre no pudo manifestar esta adoración de otra manera que con mitos y fábulas que pertenecían a su etapa de infancia. Por ejemplo, los griegos antiguos creían que el pico más elevado del monte Olimpo era donde vivían sus dioses, y a cada uno de estos dioses le asignaron cierta tarea. Por ejemplo, estaba el dios de la cosecha, el dios de los vientos que soplaba sobre el mundo. Había también un dios de las aguas profundas, a quien rezaban los pescadores antes de salir al mar, y así otros muchos. Ahora, si nos vamos a la India, también vemos que en la India, en las cumbres del Himalaya, vivían los dioses legendarios de los hindúes. Shiva, con su número variable de brazos, era el señor del mundo, y el poderoso río Ganges fluía sobre el mundo desde uno de sus mechones de pelo. De manera similar existía la diosa Saraswati, que promovía las artes, la música, la danza y demás. Como la gente generalmente ha estado viviendo bajo algún tipo de autocracia o dictadura en otras religiones, también ven a Dios como una autoridad que está sentado en un trono en el séptimo cielo o en el más elevado paraíso, con cierto número de ángeles favorecidos a su alrededor, portando el trono empíreo. Creen que diversos ángeles con nombres diferentes están cada uno encargado de una tarea distinta. Uno está a cargo del desarrollo, otro se encarga de la muerte y acude a cobrarse la vida de las personas conforme a las órdenes del Omnipotente. Hay un día de cuentas. En ese día se cree que Dios está sentado en su trono y se supone que reúne a todos los que han muerto a lo largo de millones de años de historia, cuyos cuerpos se han desintegrado y cuyos átomos se han dispersado por completo por el agua, la tierra, las plantas y los animales. Y dice que los reunirá a todos, los llamará a rendir cuentas y entonces ordenará que algunos sean llevados al cielo y condenará a otros al infierno. Semejante concepto de Dios radica en el hecho de que la gente siempre ha estado bajo el dominio y las órdenes de un rey dictador, bajo cuyo yugo estaban su sustento y su pan diario. Sabían que su paz y su tranquilidad dependían de que recibieran el favor de su regidor y evitaban cualquier cosa que pudiera contrariarle. Por esta misma razón, también trazaron imágenes similares en una corte divina para Dios. Pero en esta época que estamos ahora, época gloriosa, esas imaginaciones infantiles son insignificantes. Esas alegorías y cuentos fueron sin duda comprensibles para la humanidad cuando se encontraba en su etapa de vida primitiva,
y era la única forma posible en el pasado de guiar hacia Dios a una humanidad que en aquella época se encontraba en su infancia. Pero esos relatos ya no son aceptables ni adecuados para esta época. Si los seguidores de religiones y líderes espirituales basan los principios de su creencia en estas parábolas y consideran que esos relatos son ciertos y reales, la consecuencia será que ahuyentarán a los entendidos y a los sabios, que ridiculizarán y se mofarán de los religiosos. Por ejemplo, decís que Dios está escondido a los ojos de los hombres y que es incognoscible. Entonces es inexistente, y adorar a lo que no existe está muy lejos de de la inteligencia. Pero en esta época en que la religión no puede aceptarse si no está en armonía con la ciencia y la razón, es cuando Baha'u'lláh ha venido y nos ha enseñado a creer en Dios mediante la razón y las pruebas, pero al mismo tiempo a saber que es absolutamente imposible sondear y captar la esencia y la realidad de su ser. Es incognoscible, salvo a través del reconocimiento de sus manifestaciones, es decir, los mensajeros de Dios. Queridos oyentes, dice el señor Husmat, incluso en el mundo natural nunca podemos sondear la naturaleza de la esencia de algunos fenómenos. Sin embargo, sabemos bien que existen. Por ejemplo, nadie conoce la naturaleza de la gravedad, de la fuerza de la gravedad. Solo pueden decir que existe una fuerza a la que llaman gravedad, pero ¿cómo describirla? Nadie sabe, y además es imposible. Pero dicen que sí existe y que su existencia se conoce por sus efectos. Baha'u'lláh dice que todo lo que hay en los cielos y la tierra es testimonio de la grandeza del poder de Dios, y dentro de cada cosa creada están los signos que revelan uno de sus nombres y atributos, que poéticamente lo expone el señor Furughi Bastami. Y dice así: nunca dejaste mi corazón para que tuviera que anhelarte. Nunca saliste de mi vista para que tuviera que buscarte. Nunca estuviste ausente para tener que procurar tu presencia. Nunca estuviste oculto para que pretendiera encontrarte. Con 1000 esplendores te pusiste de manifiesto, para que con 1000 ojos por siempre pudiera verte. Y aquí el señor Husmat nos deja esta poesía y luego dice que vamos a terminar con una oración de alabanza a Dios, quien ha hecho que la realidad del hombre manifieste los rayos de su deidad. Esto es algo que escribió Abdul Baha ya a finales de 1800, principios de 1900. Y dice así: oh mi Dios, cuántas mercedes nos has concedido, cuántos favores nos has regalado. Has hecho que los corazones casi se unan en un solo corazón y que las almas se identifiquen como una sola alma. En los cuerpos sin vida has soplado la percepción de la vida, y en los cuerpos mortales has infundido la conciencia de la vida.
al exponer estos átomos de polvo a los rayos refulgentes del sol de tu merced, los has dotado de existencia y apariencia conspicua. Oh tú omnipotente, quien ha dado a la paja la fuerza abrumadora de una montaña y permites que una mota de polvo refleje la gloria esplendorosa del sol. Concédenos tu tierna misericordia y gracia para que podamos disponernos a servir a tu causa, no sea que seamos avergonzados ante los ojos de los pueblos del mundo. Aquí termina esta charla del señor Husmat Fazeasam, que hablaba de un único Dios y de la creencia en el Dios incomparable. En principio planteaba una serie de preguntas porque es sabido, ¿no?, que a lo largo de la historia ha habido diferentes religiones y diferentes personas que han anhelado algo superior. Y también ha habido mensajeros que han traído ese mensaje. Como mencionaba antes, teníamos a Krishna, a Zoroastro, a Jesucristo. Entonces, ellos han venido y nos han contado estos mensajes, y luego han sido rechazados por los poderes de ese momento de la historia, y han sido pues o bien encarcelados o bien han sido crucificados o castigados muy duramente, encarcelados, o sea, apartados. Han tratado de apartarlos para que lo que ellos hablaban no tuviera influencia, no despertara la curiosidad y no despertara las almas de las personas que los oían, porque había pues intereses creados. Esto de los intereses creados no es nuevo de ahora, y la corrupción ha existido toda la historia de la humanidad, y desgraciadamente pues también ha afectado a la religión. Así que pues yo preguntaba, ¿dónde está el eslabón perdido, no? ¿Ha sido el mensajero? ¿Es el mensaje? ¿Es el intérprete de ese mensaje? ¿Es como nosotros llevamos en práctica el mensaje? Pues no sé, cuando la humanidad no ha tenido capacidad de escribir, no sabía leer y escribir, ha tenido que fiarse de lo que los que sí sabían les contaban, ¿no? Y luego, pues, también nosotros tenemos unos intereses muy particulares y no queremos tampoco entender o no queremos seguir lo que se nos dice, pues porque hemos estado en una etapa de infancia o en una etapa de adolescencia y de rebeldía, y bueno, pues no hacemos lo que sabemos que deberíamos hacer, porque lo dejamos para después o lo dejamos para otros, o yo voy delante y no me voy a dejar, no me voy a bajar, no voy a bajar la cabeza, no sé qué, mil cosas, mil excusas que ponemos. Pero pienso que esto es algo a tener en cuenta, que si hay una línea a través de la historia de la humanidad que nos está diciendo que podemos vivir en paz, que podemos vivir en armonía y que tenemos que cumplir una serie de requisitos que no son obligados, sino necesarios, que es diferente. No es lo mismo hacer cosas por obligación como hacer cosas porque las necesitamos. Necesitamos comer, necesitamos respirar. No es que es un castigo respirar o comer, es que lo necesitamos para mantenernos vivos.
Pues de la misma manera, para que la humanidad pueda vivir en paz y pueda tener armonía, necesita una serie de cosas como es, pues, la camaradería, el vernos que somos iguales, olvidarnos de que si somos de diferentes países o de diferentes razas, liberarnos de los prejuicios, vivir con más caridad, con más generosidad y entender que todos nos equivocamos y ser capaces de perdonar. En fin, que es una palabra muy fuerte esta de perdonar, hasta a mí me sale como un poco rara, pero si queremos paz, pues nosotros tenemos que poner nuestra gotita, nuestro granito de arena. De lo contrario, pues vamos a seguir viviendo en guerra y sufriendo cada vez más, porque a medida que los países están más interconectados, a medida que las armas se desarrollan con más agresividad y son mucho más dañinas, pues al final nos vamos a encontrar todos metidos en el mismo paquete. No va a ser algo ajeno en países lejanos. Si no sabemos cómo todo esto se nos va a ir complicando, pues bueno, esto sería una llamada de atención por mi parte de ver si podemos ser un poquito más amables los unos con los otros, porque como todo tiene efecto, pues y toda luz ilumina, aunque sea pequeñita, pues a esto les animaría yo, que lo piensen a ver si está dentro, si esto podría estar dentro de nuestros planes, los planes de todos. Así que bueno, pues ya les voy a dejar por hoy, deseándoles que tengan un feliz día, que tengan una feliz semana, que ojalá pues las relaciones con sus seres queridos, con sus vecinos, en el pueblo, en todas partes sean cada día mejores y nos podamos mirar unos a otros con más alegría y podamos ser felices, que es lo que todos queremos. Así que bueno, pues me despido hasta la semana que viene y les dejo con esta melodía tan agradable de Leonor Deli y tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar a toda la tierra. La unidad parece que sea la clave y para estar unidos necesitamos amarnos y perdonarnos. Así que feliz semana a todos y hasta pronto. Que puede iluminar toda la tierra, tan potente